Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías en Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré 10 tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David mi siervo, y a Jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros. Pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo, al punto, humillaría a sus enemigos y sentiría mis manos sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Etfetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos ilumine. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Hoy, viernes 9 de febrero del año 2018, compartimos en este día la palabra del Señor, quien hoy nos presenta
En la primera lectura, que está tomada del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 32, 12 al 19. Lo siguiente: en aquel tiempo Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ahías en Silo, que llevaba puesto un manto nuevo. Recordemos la palabra de Dios el día de ayer, cuando Salomón le habló Dios, le apareció el Señor y le dijo que por haber desviado su corazón detrás de los dioses que las mujeres le habían presentado, sus mujeres, él iba a rasgar el reino o dividir el reino, pero por compasión a su padre David, por su fidelidad a él, a que el padre David fue fiel, Dios le iba a dejar un trono. Entonces prevemos al profeta haciendo lo que Dios le había mandado. Un manto nuevo se puso y Jeroboam se acercó. Estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó su manto, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir: voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré 10 tribus y a Salomón solamente le daré una en consideración de David mi siervo, y Jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy Israel se separó de la casa de David. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió lo que dijo. Dios le dijo a Salomón: voy a hacer esto, y Dios lo cumplió. Hoy la palabra de Dios nos enseña que Dios nunca olvida sus promesas y Dios siempre cumple con lo que dice. Salomón se comportó de una manera inapropiada y Dios mandó al profeta para que hablara con este hombre que iba a ser el nuevo dirigente. Jeroboam iba a ser el nuevo dirigente de la comunidad. Enseñanza: los profetas de Dios deben ser oídos, deben ser escuchados, y Dios siempre envía a sus profetas. ¿Eres tú de las personas que desoye la voz de los profetas, la voz del sacerdote, la voz de los ministros de Dios, la voz de los verdaderos profetas? Existen falsos profetas, los pastores protestantes, que predican lo que se les ocurre, y existen los verdaderos profetas, que son los siervos del Señor, aquellos que Jesús encomendó de ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Salomón se comportó mal, Dios envió la palabra y ahorita vemos cómo la está cumpliendo y le entrega parte del reino. ¿Cuál fue el motivo? El Salmo 80 lo aclara: no tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo Yahvé soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. El problema de Salomón fue que adoró a otros dioses, fue que puso su corazón en otros dioses. Querido hermano que me escucha, hoy la palabra de Dios nos invita a colocar nuestro corazón no en dioses falsos. ¿Qué es un Dios falso? Aquella persona que ocupe el lugar de Dios. Por lo menos, quiero colocar un caso de mi patria, Venezuela, donde nos encontramos. Hace algún tiempo existió una persona que fue importante, digamos, que fue presidente, que ocupó un puesto importante. Esa persona falleció, murió, y ahora a esa persona se le han puesto atributos de Dios. Y los venezolanos, ignorantemente, han caído en la adoración a esta persona. No quiero hacer mención de ella, pero los atributos que se le coloca son, primero, el Eterno, el Supremo. Se le colocan atributos que le corresponden a Dios. Inclusive, se le han hecho altares, se utiliza en la brujería, se busca el lugar para sustituirlo a Dios. Y la gente piensa que sí es eterno, aunque se murió. Es más, en Venezuela se ha minado con afiches, con grafitis, con estandartes, de unos ojitos. Ustedes por lo menos ven en toda Venezuela que aparecen unos ojos de dos personas y dicen: estos son los ojos del Eterno, esos son los ojos del Comandante Supremo. Escuche, querido hermano, Salomón, teniendo sabiduría, teniendo inteligencia, teniendo poder, teniendo todo lo que Dios le había dado, se dejó guiar. ¿Por qué?
por el pensamiento de sus mujeres, que le hicieron construir altares, como hoy día se están haciendo para la brujería, como hoy día se están haciendo para este tipo de cosas, para sustituir el lugar de Dios. Hay cultos ya dedicados a esta persona. Por eso la palabra de Dios hoy nos motiva a tener en cuenta que Dios nunca olvida su palabra. Y Dios es un celoso, sí. Dios es un Dios celoso, sí, de otro Dios. Cuando se sustituye la presencia de Dios por la presencia de un ser humano que ya murió, que ya no existe, de un ser que existió pero que ya no está, Dios es celoso. Cualquier hermano protestante me puede decir, a ver, cura, pero ¿cuál es la diferencia entre un altar de los santos a un altar de los brujos? La diferencia es la siguiente, que nosotros los católicos no creemos que los santos sean Dios, que los santos hayan hecho el cielo, la tierra, el mar, cuanto lo llena, hayan creado todo, o tengan la capacidad de crear, no, o tengan la capacidad de hacer, no. Nosotros creemos que los santos fueron personas que existieron, que están en la presencia de Dios y elevan nuestras oraciones al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los altares de los brujos? Que los brujos han puesto a personas a seres humanos y han sustituido el lugar de Dios. Por tanto, cuando se va a hacer la brujería, se invoca el espíritu del comandante supremo, el espíritu del negro primero, el espíritu de fulano de tal, el espíritu de sutano, el espíritu de cualquier cosa, de cualquier persona que ya murió, lo invocan y se manifiesta y le sustituyen el lugar del Señor. Entonces, el problema de la idolatría es que las personas sustituyen el lugar de Dios por el lugar y se lo dan a una persona. No solamente eso, el libro de Éxodo capítulo 32 nos muestra que ofrecieron ante el becerro de oro, reconocieron que era Dios, que era Yahvé el que los sacó de Egipto, como las personas en Venezuela que algunos reconocen que es el comandante supremo, que los sacó de la esclavitud, que los sacó de la pobreza, que los sacó de la miseria, que los guía, que los acompaña. Luego le ofrecieron sacrificios, le ofrecen sacrificio de personas, los babalaos, los santeros, de personas, de animales, le ofrecen sacrificio de pollo, de puerco, de gallinas, gallos, de gatos, de todo esto. Luego creen que es Dios, que es el Supremo. Ahí está la diferencia. La palabra de Dios nos motiva a salir de esta situación. En cuanto al Evangelio, que está tomado de San Marcos capítulo 7, versículo 31, nos presenta que Jesús en aquel tiempo salió de la región de Tiro y Sidón, y vino de nuevo al mar. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la ciudad de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo. Ese es el problema de las personas de hoy día, que presentan dificultades de ser sordas y tartamudas. ¿Qué significa un sordo tartamudo? Una persona que aunque usted le hable, no oye. Una persona a la que usted le explica la palabra, a la que usted le enseña la palabra y no le entra la palabra de Dios. Una persona, por ejemplo, aquí en Venezuela, ¿quién es un sordo y tartamudo? Aquella persona a la que se le predica la palabra, se le explica con lujo de detalles qué es adoración, que el comandante supremo, la persona que lo admira, la persona que lo respeta, la persona que le quita el lugar a Dios y lo coloca a Él, está adorando, ese hace el sordo. Y tartamudo es aquel que le cuesta hablar, que sabiendo que está mal, lo calla, no lo dice, porque no lo entiende. Le presentaron a Jesús un sordo tartamudo, y le suplicaron que le impusiera las manos. No solamente en el sentido de idolatría existen sordos y tartamudos, sino que en la vida existen muchos sordos y tartamudos. ¿Qué es un sordo tartamudo? Es aquella persona, a su hijo, su hija, su esposo, su esposa, a la que la palabra de Dios todos los días le llega por un mensaje, por una llamada, por algún medio de comunicación, pero no la escucha. Es sordo. Tartamudo es aquel
que aunque le llegue, no la predica, no la comparte. Tartamudo es que cuando la va a explicar dice, yo sé explicar de todo, pero cuando se trata de la palabra de Dios no entiendo. Es un tartamudo, porque no se ha puesto todavía a escudriñar la palabra de Dios. Lo llevaron a Jesús. Cuando usted tenga problemas de sordera de la palabra de Dios, cuando usted tenga problemas de no predicar la palabra de Dios, acércate a Jesús, que Él te va a guiar, que Él te va a orientar, que Él te va a enseñar. Acércate a la oración. Él lo apartó de un lado de la gente. Significa que cuando usted esté con el Maestro tiene que apartarse del pensamiento humano. Es más, habrán cosas que la palabra de Dios dice que no están en consonancia a lo que la gente dice. Por eso Jesús aparta al tartamudo, porque habrán cosas que la gente no van a entender, habrán cosas que la gente no van a escudriñar. Habrá momentos en que tú necesites para estar con el Maestro. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con su saliva. Le metió los dedos en los oídos significa que Jesús lo tocó. Significa que la palabra de Dios toca el corazón de las personas, toca el oído para abrirlo. Pero tienes que dedicarle un momento a oír la palabra de Dios. Le metió los dedos en el oído y le tocó la lengua con saliva. Significa que Jesús puso algo de Él en la boca. Que como se apartó de la gente, tuvo un tiempo para escuchar la palabra, para escuchar al Maestro, para que le abriera los oídos y para que le explicara, para que pudiera hablar. Tocarlo con la saliva significa hacer una conexión cercana, significa una conexión amigable, significa algo de Jesús se lo transmitió. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete. Jesús quiere que tus oídos y que tu boca estén abiertos a la palabra de Dios. ¿Cuánta sordera tenemos nosotros? ¿Cuántas situaciones hemos pasado, hemos vivido y aún así no permitimos que la palabra de Dios cale en nuestra vida, que la palabra de Dios llegue a nosotros? Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. ¿Usted quiere hablar de la palabra de Dios sin dificultad? Acércate a Jesús. ¿Usted quiere predicar la palabra de Dios sin dificultad? Acércate al Señor. Padre, ¿pero cómo me acerco? Bueno, cuando te inviten a misa los domingos, ve. Padre, a mí nadie me invita. Yo hoy lo estoy invitando en el nombre del Señor a la Eucaristía. Ve a misa los domingos. Cuando te inviten a hacer oración, ve a hacer oración. Padre, a mí nadie me invita a hacer oración. Yo te invito a hacer oración. Acércate al Santísimo. Cuando te inviten a oír la palabra de Dios, escucha, depende de quién se la predique, porque si usted pone a oír a los protestantes, se vuelve protestante. Ve a la iglesia, pídele al sacerdote, busca un taller de la iglesia católica que te enseñe la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te la enseñará. A través de las redes sociales también lo puede aprender. Tenemos varios videos de enseñanzas, por qué las imágenes, por qué la confesión, por qué el bautismo. Aprende de la palabra de Dios. Cuando usted tiene una relación con Dios, se te quita lo sordo, se te destraba la lengua y puedes hablar. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. La experiencia con el Señor es personal. Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El resumen del Evangelio es de Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, que la presencia de Cristo, el contacto con el Señor, el que usted reciba a Cristo sacramentado, la saliva en su boca, en sus labios, la sagrada comunión, ya con paréntesis, los protestantes no mastican, no mascan el cuerpo de Cristo, no reciben en sus labios a Cristo, solamente leen la palabra, se conforman con oírla. Pero el contacto con Cristo, el contacto de la saliva, es decir, la comunión, hace que tus labios sean abiertos para predicar la palabra y que tus oídos sean abiertos para oír la palabra. Un protestante puede decir, Padre, pero es que yo la predico, pero es que yo la oigo, sí, pero te falta algo, el que tu saliva se una a Cristo, y eso lo hace la Sagrada Comunión. La palabra de Dios hoy nos dé algunas enseñanzas. En primer lugar, el pecado de idolatría se paga caro.
El idólatra es aquella persona que sustituye a Dios por dioses falsos. En este caso, la brujería. Y en Venezuela se trata de instaurar una brujería nueva, basada en la santería, que viene de países como Cuba, basada en que hay un supremo que no es Dios, que existió aquí en Venezuela, que fue un gobernante que dirigió nuestra patria, que hay un supremo que no es Dios. Se trata de quitarle lugar a Dios y colocarlo en otro lado. Querido hermano que me escucha, si eres venezolano o de cualquier país donde me sigas, en tu país habrá otra forma de brujería. Ten mucho cuidado con la brujería, porque Salomón, por desviar el corazón, Dios le quitó el reino y solamente de 12 le dejó 2 tribus en consideración al padre David. Y en segundo lugar, que existen en la vida muchos tartamudos, personas sordas, tartamudas, que necesitan del contacto, de oír la palabra de Dios, de que Jesús meta el dedo en los oídos, pero también de que el contacto de su boca, de sus labios, de recibir la comunión, haga que hable, que predique la palabra de Dios. Si tú aún no has recibido tu primera comunión, o no estás comulgando porque no te has casado, o no has hecho la primera comunión, o todavía no has recibido el cuerpo y la sangre de Cristo porque perteneces a alguna secta protestante, te invito a acercarte a la palabra de Dios, que hoy nos invita a tener un contacto con Jesús. Apartarse de lo que dice la gente significa apartarse de las creencias de la gente, apartarse del pensar humano y empezar a pensar como Dios quiere. Que la palabra de Dios habite en tu corazón en este día y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le habló el Padre Marcos Galvis. Dios te bendiga. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.